Hola querida familia, ¿cómo están? El Señor es bueno y está obrando de forma especial. Quiero bendecir a cada hermano y a cada hermana que está conectado desde el principio. Y lo glorioso de esto, que permanece conectado, creyendo, esperando, porque el que espera recibe, el que pide realmente recibe. Así que bendigo a todos los que han estado ahí en espera, expectante de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a obrar, de lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así que pueden empezar a comentar fuego, corazón, a algo que tipifique que tienen ganas de recibir lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Y bien, el tema es dicho, tristeza convertida en alegría. Es poderoso, hoy es domingo nuevamente y nos alegramos por eso. Bendigo a cada equipo de la iglesia, a cada servidor y a cada hermano que está siendo discipulado y discipulada en el nombre del Señor. Los que nos ven por primera vez, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a esta gran familia donde aprendemos juntos sirviendo, donde aprendemos juntos, aquí nos equivocamos, pero aquí seguimos avanzando para la gracia, por la gracia y para la gloria de Dios, en el nombre del Señor. Qué bueno, pueden comentarnos también de dónde nos están viendo, porque nos encantaría saber de dónde nos están viendo también. Bendigo a las personas que están desde el extranjero, de Curicó, no sé, de Arica, de San Bernardo, de Puente Alto, La Pintana. Bendigo a cada hermano ahí que nos comenta siempre. Es una bendición. Si no has compartido este en vivo, compártelo ahora, porque creo que Dios puede bendecir a todos los que escuchan la palabra del Señor. Bueno, el tema está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Y me encanta, lo voy a leer en la versión NTV o NTV. Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Este texto me ha dado vuelta el día de hoy y me ha dado vuelta durante estos últimos días. Y le digo, Señor, necesito compartir esto. El Espíritu Santo está ardiendo en mi corazón y dándome seguridad y confianza en medio de las pruebas y en las dificultades. Pero entendemos que como discípulos pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades y también tendremos tristeza, pero confiamos que Dios cambiará nuestra tristeza y la convertirá en alegría. Y como número uno, los que toman apunte, palabras de paz. Palabras de paz. Esto me encanta porque Jesús dijo, le he dicho todo lo anterior, le he dicho todo esto en el capítulo 16. En los versículos anteriores, les he dicho estas cosas para que tengan paz. Y me encanta porque su palabra es verdad. Y siempre la verdad me va a fundamentar para tener solidez y paz en la vida. Necesito palabras de verdad. El mundo me vende diferentes palabras que no son verdad, que son filosofía hueca y errada, que son de alguna forma culturalmente aceptable, pero la verdad absoluta, la verdad que viene de Cristo, la verdad que viene del cielo, manifestada en carne, nos va a dar verdaderamente paz. Y es interesante porque estas palabras tenemos la seguridad que son verdad. Estas palabras de Cristo tenemos la seguridad que alumbrarán nuestro camino. De hecho, el Salmo dice, es lumbrera a mi camino. Wow. Y estas palabras son palabras eternas que no pasan, son palabras que permanecen para siempre. Y necesitamos estas palabras de paz, una lumbrera a mi camino. Necesito escuchar las palabras del soberano. Me encanta porque Jesús, Dios encarnado, le dice a los discípulos antes de ser crucificado, le dice, bueno, recuerden lo que les he dicho. Estas palabras tendrán paz. Con estas palabras que les estoy diciendo, que ustedes están recibiendo, tendrán verdadera paz. Tendrán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es poderoso porque es diferente conocer la Biblia que escuchar la palabra del Señor de parte del mismo Dios, del mismo Jesús, del mismo Espíritu y poder recibir esa paz interna, esa paz integral, esa paz que me hace tener alegría en medio de las dificultades y pruebas más difíciles de la vida.
Esto es glorioso. Y necesitamos esa paz que viene del único Dios, del único Señor, que tiene planes de bien, que tiene un amor abundante sobre nosotros. Y Él nos dice, bueno, tomen atención a lo que les estoy diciendo. Escuchen estas palabras, escuchen lo que les he dicho, porque tendrán verdadera paz. En mí, y me encanta, ¿por qué no dice en otro? La paz no está en otra persona, la paz no está en una circunstancia, la paz está en Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y los que escuchan sus palabras, o los que reciben sus palabras, porque no solamente se trata de oír, sino de recibir y aplicar. Y los que escuchan esta palabra recibirán la paz, no de cualquier persona, sino del Dios soberano, Jesús el Señor. Y Jesús era realista, me encanta esto. Porque sabía que sus discípulos, en medio de la trifulca que iba a haber, iban a ser dispersados. Y los discípulos se dispersarían, arrancarían. Y Jesús sabe, porque es realista, sabe que somos gente imperfecta, que en medio de las dificultades a veces nos desarmamos de forma completa. Y Cristo dijo, pero recuerden lo que les he dicho, recuerden mis palabras, porque en medio de la dispersión, en medio de que se dispersen, en medio de que tengan dificultades, en medio de que tengan prueba, si ustedes aprenden a recordar mis palabras, estas palabras que vienen del Espíritu, las palabras que yo les digo, dice Jesús, son palabras de vida y palabras de Espíritu. Espíritu y vida son mis palabras, dijo Jesús. Y estas maravillosas palabras, recordándola en medio de las dificultades, los discípulos iban a obtener paz. Pedro le niega 3 veces. Y tenía que recordar estas palabras. Y me encanta porque Dios era realista y conocía que los discípulos le iban a abandonar. Y cuánto de nosotros le hemos fallado a este Dios tan fiel, tan amoroso y tan bueno, que nos habla de forma constante, de forma poderosa. Pero aún así, tenemos que recordar las palabras en medio de las dificultades, en medio de nuestras de nuestros errores, de nuestras inmadureces. Debemos recordar esas palabras para realmente tener paz en esta vida. Y deja de manifiesto que a pesar de las circunstancias, de que a pesar que le abandonarían, Jesús les amaba y los amaría de la misma forma. Porque a Dios no se le escapa nada, Dios es soberano y Él sabía que sus discípulos le iban a abandonar, pero necesitaban escuchar y reconocer a la palabra encarnada que era el Señor. Wow, sabía de sus fracasos y sabía que le fallarían. ¿Cuánto hemos fracasado? ¿Cuánto hemos fallado? Todos disfrutan su victoria, todos disfrutan, hey, soy vencedor, pero yo he fallado, yo me he equivocado, yo he pecado y he tenido fracaso, pero puedo confiar que Él me ama. Puedo confiar que Él ha depositado su confianza en un hombre imperfecto como yo. Y ha depositado su confianza en hombres y mujeres imperfectas como ustedes. Y esto me encanta porque esas palabras del Señor, soberano absoluto, que conoce el pasado, el presente y el futuro, y aún así nos sigue amando, esas palabras realmente van a traer verdadera paz. Nos muestra el futuro. Cristo, y me encanta esto porque el Señor, que conoce nuestros peores momentos, no solo los mejores, porque la gente a veces conoce lo de afuera, lo superficial, las cosas buenas, pero Cristo, que conoce los peores momentos de nosotros, es impresionante porque aún así nos ama. Es glorioso, es maravilloso, porque a pesar de que conoce nuestros peores momentos, nuestras peores fallas, nuestros peores errores, Él nos ama de forma gloriosa. Pero debemos aprender a recordar, debemos aprender a conocer sus palabras eternas, porque su palabra es verdad. En medio de las dificultades empieza la duda, pero cuando recuerdo sus palabras me afirman, sus palabras me fundamentan como la casa sobre la roca, sus palabras me dan firmeza, sus palabras me dan esperanza, sus palabras que son eternas y que permanecen para siempre. Dios me da la facultad y la autoridad en medio de las crisis más difíciles, su palabra me da paz. Por eso Jesús dijo, recuerden lo que les he dicho anteriormente, porque en mí verdaderamente tendrán paz. Y los hijos y las hijas del Señor, podemos confiar en sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Las hijas y los hijos del Señor podemos confiar en sus palabras. Y los que no confían en sus palabras es porque no le conocen, es porque tienen
son dioses de sí mismos, porque tienen otros tipos de dioses, puede ser el consumismo, puede ser algo que tengan por ahí, pero no tienen a Cristo como Dios, como único Señor, porque el que tiene a Jesús como Señor puede confiar verdaderamente en sus palabras y en Él tenemos paz. Jesús verdaderamente es nuestra paz. Y me encanta lo que dice Isaías, 700 años antes de Cristo relativamente, y Él dice y profetiza, recuerden que Jesús será golpeado para que nosotros recibamos paz. Sobre Jesús recayó el castigo del precio de nuestra paz. Es decir que la paz que nosotros tenemos, la paz que tenemos para con Dios, ya fue cancelada, fue pagada. Tenemos acceso directo a esta paz por medio de Cristo, por medio de la palabra viva y eficaz que es el Maestro. Y en el mismo Isaías, en el 9:6, los que toman apunte, dice, este Jesús, este niño que es nacido de una virgen, es llamado Dios fuerte, admirable, este consejero es príncipe de paz. De él y de él solamente viene la paz absoluta, una paz integral, una paz, y me encanta lo que dice el texto bíblico, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El que camina en sus preceptos, en su ley, entonces empieza a caminar en esta paz. Wow. De hecho, en medio de seguir su instrucción, Él nos encamina, Él ordena nuestros pies para poder vivir y experimentar esta paz. Pero si no caminamos, si no nos entregamos, si no recibimos sus palabras, si no confiamos en sus palabras, entonces es ilusorio creer que vamos a tener esa paz, pero cuando realmente confiamos en sus palabras, entonces esa paz vendrá sobre nosotros y esa paz que es Dios posará sobre nosotros en el nombre del Señor. Sigamos sus palabras, ese es el camino de paz y me encanta porque uno de los frutos del Espíritu es paz del Señor, es decir, los que son guiados por el Espíritu, en medio de las dificultades, emana el fruto del Espíritu que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que llega más allá del entendimiento humano cae sobre las personas. Y en este proceso debemos aprender a conversar con el Señor Todopoderoso, porque esa paz es la que necesitamos. Y no se trata solamente de conocer el texto bíblico por una lectura superficial, sino se trata de conversar con Dios y recibir esas palabras de paz. Los discípulos estaban escuchando a Jesús que iba a ser crucificado, que ellos le iban a dejar, pero estaban atentos a sus palabras. Y como estaban atentos a sus palabras, me encanta porque Pedro, a pesar del error, se volvió a parar porque estas palabras le habían afirmado, estas palabras le habían confirmado y estas palabras permitían que él podía confiar en Dios de forma absoluta. Y me encanta lo que dice Filipenses 4:6. Alguien tome apunte en el nombre del Señor. Y dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Él por lo que Él ha hecho. Versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestra mente mientras estemos y vivamos en Cristo Jesús, porque solo en Él se encuentra la paz. Y me encanta porque Jesús dice esto, en mí, en Él hallaremos verdadera paz. Wow, en medio de la aflicción podemos encontrar paz. Número 2, los que toman apunte. Número 2, los que toman apunte, tendremos aflicciones. Y a veces he escuchado algunas predicaciones que nos venden un humo de pura felicidad, pero la verdad que hay una felicidad plena, pero también tendremos aflicciones, tendremos dificultades. En la NTV, en la Reina Valera dice, tendrán aflicciones, confiemos en Él. Pero en la NTV dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es interesante porque Jesús nos avisa, atendamos a sus palabras, y Jesús nos avisa que tendremos tristezas y que tendremos pruebas. Que ustedes han escuchado eso, de que no todo es color de rosa. Pero el Señor, los que claman al Señor,
Él los escucha y los ayuda. Los que claman al Señor en medio de dificultad, Él los rescatará de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. El Señor está cerca de estos que buscan con necesidad. Él quiere rescatar a los que tienen un corazón totalmente destrozado. Y Jesús pone una ilustración gloriosa de que tendremos aflicciones, pero después será convertida en alegría. Y pone una ilustración gloriosa de una mujer que sufre dolores de parto. ¡Wow! Dolores de parto. Y luego dice, miren la mujer que sufre estos dolores de parto, porque su angustia, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia, luego de ver al bebé, esto se transforma en una alegría maravillosa. Y yo me recuerdo, ahí estaba en el parto de mi esposa, estaba todo asustado. Estaba todo asustado y le decía, Señor, por favor, que no pase nada. Y yo estaba confiando, pero en medio de eso también estaba asustado y me daba risa. Porque ahora ve que nos permiten ver de forma completa ahí el parto. Y yo estaba ahí, de primera mano viendo el parto, saliendo la cabecita de la bebé. Mi esposa se ríe. Pero era chistoso. Y a la vez, era como que si estuviera goteando gotas de sangre, transpirando gotas de sangre, como Jesús en el Getsemaní. La cosa es que después de toda esa preocupación, después de toda esa prueba, después de toda esa dificultad, que la bebé no quería salir, y descansé como nunca antes. Descansé como nunca antes porque el Señor me dio alegría, me dio contentamiento. Y yo dije, esto es una prueba, porque cuando salió el bebé, salió con una cabecita larga. Mi esposa se ríe. Salió con una cabecita larga. Yo dije, Señor, salió con la cabecita larga, un poco deformada. Y yo dije, bueno, era así, tenía que aceptarlo y lo iba a amar, y iba a salir adelante, pero estaba asustado porque salió con la cabecita larga. Las mamás saben eso, ¿cierto? Porque es normal, porque está saliendo ahí por el lugar. Bueno, es algo chistoso y un poco incómodo, pero estaba afligido y le estoy contando que tendremos aflicción. Pero Jesús puso esto, que después del parto iba a venir una alegría enorme. Y así también pone este ejemplo Jesús para nosotros, que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, vamos a tener alegría. Esa angustia, queridos hermanos y queridas hermanas, será transformada en alegría si confiamos en sus palabras, porque Dios es digno de confiar. Y alguien puede gritar amén. Alguien puede gritar aleluya, porque el Señor es digno de confianza y sus palabras son verdad. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es muy poderoso. Y Jesús nos enseña que a veces seremos desilusionados. Jesús sabía que sus discípulos, a los que más amaba, bueno, Él amaba a todos, pero a los que Él había escogido, también le iban a desilusionar. Y a veces seremos desilusionados, pero Él no guardó rencor, Él sigue amando, Él sigue orando por las personas, y esto también nos toca a nosotros. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de la gente que produzca tristeza en nosotros, o si algo produce tristeza en nosotros no nos toca guardar rencor, sino que nos toca amar y nos toca seguir orando por las personas. A veces vamos a buscar la paz con todo, pero a veces la gente no va a tener paz con los seguidores del Señor. De hecho, a veces los tratarán mal, pero en medio de eso nosotros debemos seguir orando por ellos, porque algún día pueden conocer o pueden madurar y pueden encontrarse con este maravilloso evangelio de paz, Jesucristo, la palabra de paz, la palabra eterna. Así que nos toca orar y saber que Jesús tiene un plan perfecto en medio de las dificultades. Y me encanta lo que dice el Salmo 34:19, gloria a Dios por los que toman apunte porque van a aprender. La persona íntegra, dice, el justo, tendrá y enfrentará muchas dificultades. ¡Wow! Pero el Señor los rescatará en cada ocasión. Y me encanta porque aún en medio de los perdidos, Jesús dijo, yo he venido a buscar a los perdidos, he venido a rescatar a los que están perdidos y he venido a sanar a los que están enfermos. Así que los que están enfermos pueden recibir al sanador en el nombre del Señor. Y esto es poderoso. Porque en su ley, dijo el salmista, yo me regocijo. Y si no fuera por su ley, y si no fuera por su instrucción, en medio de la aflicción yo sería muerto, sería quebrantado. La aflicción habría acabado conmigo, dijo el salmista. Y esto es poderoso porque a veces estamos tan afligidos, pero si no es por su palabra, si yo no medito en su palabra, si no oro entregando mis aflicciones a Él, probablemente yo sea destruido. Y esto es para cualquier persona, porque ¿saben qué? El mundo es fuerte, ustedes lo saben. La vida
pasa la cuenta cuando no estamos con Cristo. Y cuando estamos con Cristo a veces nos atenemos en medio de las dificultades. Con Cristo y con su fortaleza y con su poder podemos salir adelante. Así que esto es glorioso, porque aún en medio de eso, Dios no maldice a nadie, sino que ora por las personas, pero también pone en lugar a otros, los que tiene que poner en su lugar. Y esto es poderoso, porque me encanta lo que dice el Salmo 119:90. Dice, tu fidelidad se extiende a cada generación. Y me encanta porque Dios es fiel con todas las generaciones. Dios es fiel con la nueva generación. Dios es fiel con las generaciones pasadas. Y Dios sigue siendo fiel. Y perdura su palabra igual en toda la tierra que Él ha creado. Porque su palabra es real. Así que gloria al Señor, porque me encanta, porque Dios no nos ha dado, en medio de estas aflicciones, tendremos pruebas, tendremos tristeza, tendremos dificultades, pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7, sino que nos dio poder, amor y dominio propio. Y Pablo dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Y en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, puedes dar testimonio. Y le dice, participa, buen soldado o buen soldado de Jesucristo, participa de las aflicciones del evangelio, según el poder de Dios. Según en medio de la aflicción podemos confiar en Él y poder hacer, y podemos orar, y podemos descansar de forma completa en Él. Podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas más difíciles. Y me encanta porque en Santiago también habla, miren a los profetas que resistieron con paciencia la prueba. Recuerden a Job, cómo sufrió y tuvo paciencia en medio de las dificultades. Y en Santiago dice, honremos de gran manera a quien resisten con firmeza los tiempos de dolores. Wow, porque los tiempos de dolores van a estar. Alguien sabe eso porque todos hemos pasado tiempos de dolores, tiempos de tristeza, tiempos de sufrimiento. Y vamos a pasarlo porque en el mundo tendremos aflicciones, porque en este mundo tendremos pruebas y tristezas, pero debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Así que resistan, tengan paciencia, porque son pruebas, pero saldrán victoriosos. Y número 3, podemos confiar en su victoria. ¡Wow! Podemos confiar en su victoria. Y me encanta porque dice, confíen o anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Y si Él venció y nosotros estamos en Él, entonces nosotros somos más que vencedores por nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdame, dijo el salmista, confío en tus misericordias, ayúdame por favor. Y dice que el salmista recita esto en forma figurativa pero gloriosa. Tú cambiaste mi duelo en una alegría de danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para algo, era para que yo cante de alabanza, para que yo cante alabanza y siga dando testimonio, porque el Señor es bueno y daré gracias a Él siempre, porque el Señor no permanece callado, el Señor habla. Dios está hablando, Dios habla y puedes confiar en Él, puedes confiar en su victoria porque por medio de Cristo Jesús somos más que vencedores. Alguien diga amén por eso. Y Jesús le decía a sus seguidores que la victoria que Él ganaba iba a venir sobre ellos porque ellos estaban en Él y ahora nosotros éramos uno con Él por el Espíritu y podríamos conquistar lo que Él ha conquistado. Es decir, incluso la muerte no nos detendrá porque ya Dios no es un Dios de muerto, entiendan eso. Dios no es un Dios de muerto sino un Dios de vivo. Y en medio de la muerte tendremos esperanza porque Jesús resucitó. En medio de esto podemos confiar en su victoria porque Él ha vencido. El Padre nos ama profundamente. Confiemos en sus palabras. Él nos ha amado desde la eternidad. Nos sigue amando hoy en el presente y podemos confiar en Él. Y aunque nos equivoquemos, wow, no estoy dando permiso para que se equivoquen, pero aún en nuestros errores, como estos discípulos se equivocaron, la lealtad del Señor no cambia. Nosotros podemos ser desleales, podemos errar, somos tan imperfectos, somos tan humanos,
Pero Dios es perfecto y podemos confiar en sus palabras. Y Él venció y nosotros venceremos con Él en el nombre del Señor. A pesar de que nos equivoquemos, en nosotros está el poder de conquistar. A pesar de que estos discípulos corrieron y se alejaron y dejaron solo a Jesús, luego se dieron cuenta del poder que había en ellos. Era un poder superior que podían conquistar y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y decían entonces: que el Señor te bendiga, gracia y paz sea sobre ustedes. Y eso manifestaban porque el Señor estaba sobre ellos con poder, con señales y prodigios y maravillas, porque Jesús está con sus hijos, obrando de forma extraordinaria, de forma poderosa, de forma gloriosa para todos los que crean. Y a pesar de nuestras confusiones, el poder de Dios transformará nuestra confusión en fe. Wow, alguien crea esto. Porque en medio de las confusiones, cuando nosotros entregamos nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestras pruebas en Él, la palabra de Dios viene de forma extraordinaria, de una luz tan perfecta que nos hace ver de forma clara, y nuestra confusión se transforma en fe, se transforma en confianza, se transforma en seguridad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: anímense, aliéntense, el Padre no nos abandona y no nos abandonará. Nos puede dejar cualquier persona, pero el Padre no nos deja porque Él permanece fiel. Él permanece fiel. No estaremos solos en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar. En medio de cosas y luchas inevitables, no estarás solo. Ay, no estarás sola. En medio de las luchas, el Espíritu Santo está ahí porque Él es fiel y dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esto le estoy hablando a los discípulos y discípulas del Señor. Wow, recordemos su victoria final que ya se ha logrado. Dios puede hablar de forma clara del futuro como en el presente, porque Él está sobre el tiempo. Y si Él dijo que ya venció, es porque en el futuro ya venció. Y Él está en nuestro futuro y podemos confiar de forma maravillosa en Él. Y les cito nuevamente este texto y dice: les he dicho todo lo anterior para que en Jesús, para que en mí tengan paz. Necesitamos esas palabras de paz. Aquí en el mundo tendremos aflicción, tendremos pruebas y tristezas, pero debemos confiar, debemos animarnos, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros venceremos. En medio de presión, en medio de dificultad, en medio de opresión, en medio de tensiones, angustias, tribulaciones, adversidad y aflicción, el Espíritu Santo quiere consolarnos y darnos paz en medio de la tormenta, de forma tal que la tristeza se convierte en alegría y podemos tener el fruto del Espíritu, que es una paz maravillosa. Alguien diga amén, gloria a Dios, porque la tristeza realmente se transforma en alegría por las palabras del Eterno, por las palabras del Señor. Quiero bendecirlos y quiero orar por ustedes, porque creo que fielmente que ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de ánimo, un tiempo de consuelo y un tiempo de prepararnos, de estar alerta, porque vienen dificultades también, vienen aflicciones y vienen pruebas y vienen tristeza. El mundo está lleno de esto, así que preparémonos, pero confiemos que el Señor está obrando de forma extraordinaria en cada uno de sus hijos y de todos los que crean en Él. Entonces los que crean en Él son sus hijos y practican sus palabras. Padre, voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por este maravilloso tiempo, por esta palabra de desafío, de ánimo, de amor, papá, porque tú nos amas con un amor eterno. En medio, Señor, de las situaciones, Señor, conflictivas que podamos tener, en medio de las pruebas, en medio de la presión y opresión, tú estás ahí con nosotros. No nos dejas solo, nos sigues amando cuando nos equivocamos. Tu amor sobrepasa nuestro error. Tu misericordia sobrepasa nuestro juicio. Esto es gracia, papá. Así que por tu gracia te damos muchas alabanzas a tu nombre. Te damos mucha honra a tu nombre y seguiremos agradecidos y dando testimonio en medio de las pruebas. Aún en medio de las pruebas, los hijos y las hijas del Señor daremos testimonio, porque el Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio para ser testigos en todo lugar donde estemos. Bendigo a cada hermano y a cada hermana que pudo estar conectado, permanecer conectado, y que esta palabra la recuerde, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Qué glorioso tiempo. Nos vemos cuando el próximo domingo.
En el encuentro de semana, gracias, en el encuentro de semana, en el estudio bíblico a las 8 y el encuentro del jueves a las 8 también. Así que por Zoom, descarguen Zoom y nos vemos ahí. Bendigo a cada hermano y bienvenido a la casa del Señor. Y si nos has visto por primera vez o eres nuevo y quieres aprender de Jesús, escríbenos porque tenemos un regalo y Dios quiere hacerte crecer porque el Señor es bueno. Te bendigo y nos vemos pronto.